tener niveles elevados de proteína C reactiva que el sujeto no obeso. Entonces, ¿la PCR es un predictor de riesgo cardiovascular global? Sí. En el estudio de Framingham se vio que a niveles mayores de riesgo a 10 años había una mayor probabilidad de tener elevada la proteína C reactiva y así sucesivamente. A mayor nivel de proteína C reactiva, mayor riesgo de Framingham de padecer eventos cardiovasculares. Lo mismo, a mayor probabilidad de tener elevada la proteína C reactiva, mayor probabilidad de tener niveles elevados de colesterol en forma más significativa. El riesgo relativo en sujetos con infarto de mediana edad, de acuerdo a este estudio, se vio que la proteína C reactiva era uno de los mejores predictores de eventos a futuro de infarto comparado con las otras o con los otros factores emergentes o factores nuevos o factores de riesgo nuevos en la enfermedad cardiovascular. Entonces, en este estudio de Rotterdam, que es un estudio prospectivo de esta cantidad de sujetos con infarto de miocardio, se vio cómo la gran mayoría de los sujetos y sobre todo los que estaban más enfermos tenían una probabilidad de tener un poquito más alto el nivel de proteína C reactiva que los que no tenían esto, aunque no fue significativamente estadístico, sin embargo sí se vio esa probabilidad. Entonces, ¿podemos intervenir para bajar los niveles de proteína C reactiva? Sí, se ha visto que las estatinas tienen un factor importante en bajar los niveles de proteína C reactiva, quizá por su actividad antiinflamatoria, que la pérdida de peso pudiera o no ser importante para bajar esa proteína C reactiva, el dejar de fumar y el hacer actividad física. Sin embargo, ningún estudio ha demostrado que la disminución de esa proteína C reactiva una vez que damos el tratamiento se asocie con una disminución en la probabilidad de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares. Los efectos con la terapia con estatinas, aquí lo podemos ver con las diferentes estatinas, con todas ellas baja el nivel de proteína C reactiva. Y la pregunta sería, ¿sería conveniente hacer en forma rutinaria una proteína C reactiva de alta sensibilidad a nuestros pacientes? ¿Cuál es el problema? Que muchos estudios están limitados a Estados Unidos, Canadá y Europa y deben explorarse otras poblaciones como los asiáticos y los latinoamericanos. No es un indicador de extensión ni de carga de enfermedad, es un indicador de inflamación en la enfermedad. Muchos estudios no están ajustados a lo que es el índice de masa corporal y hay una fuerte asociación en los estudios cuando se asocia a otros factores de riesgo. Quiere decir que por sí sola la elevación de la proteína C reactiva no es un factor importante para provocar enfermedad cardiovascular. Este artículo lo soporta fuertemente y dicen que debemos pedir la proteína C reactiva de acuerdo al panel de expertos de la American Heart Association como clase 1 nunca, solamente como clase 2 en prevención primaria, en pacientes con enfermedad arterial coronaria estable o síndrome coronario agudo, y el nivel, si es por arriba de 10 miligramos por decilitro, debe repetirse y buscar alguna fuente de infección o inflamación, y si no es así, sí funciona como un factor de riesgo independiente. Y la clasificación de riesgo, si tenemos más de 3 miligramos por litro, el sujeto tiene alto riesgo para enfermedad cerebrovascular. Vamos por la lipoproteína A. La lipoproteína A es una partícula semejante a LDL formada por una apoproteína pegada a una ApoB. Esta ApoB, ahorita vamos a ver cómo interviene en un pequeño dibujito que traemos para ahí. Los niveles bajo control genético varían con la dieta y el ejercicio. Esto quiere decir que esta partícula de LDL va a modificarse con nuestra dieta y si hacemos ejercicio. Puede ser un reactante de fase aguda y duplica su concentración por estimulación de interleucina 6 y tiene una estructura semejante al plasminógeno, por lo tanto puede ser inhibida en algunos casos por la inhibición del plasminógeno. Vemos aquí cómo en los diferentes estudios si hay una fuerte asociación de tener elevada la lipoproteína con la enfermedad cardiovascular, y se dice que los niveles de lipoproteína A no se afectan por los hipolipemiantes habituales, quiere decir que las estatinas pues no le hacen absolutamente nada, ¿verdad? Y solamente se alteran con dosis altas de niacina. No recomendamos su utilización rutinaria. ¿Cuál es el rol
de esta LPA. Cuando entra la LDL oxidada, se pega la lipoproteína A través de esas moléculas de adhesión, se oxida la LDL, se pega a la LPA, este LPA hace que migren los monocitos, que se conviertan en macrófagos, células escumosas y empiece la formación de la placa. De ahí que se toma como un factor muy importante a esta lipoproteína como de riesgo cardiovascular cuando la tenemos presente en forma elevada. Fibrinógeno es una glucoproteína que se involucra en la fase final de la cascada de coagulación, pero tiene otras acciones, regula la adhesión y la quimiotaxis y la proliferación de los monocitos, es vasoconstrictor en los sitios de daño vascular, quiere decir que ayuda a la reparación vascular, estimula las plaquetas para que se agreguen y haya reparación de ese tejido y además influye en la viscosidad sanguínea. Es también reactante de fase aguda, se incrementa en forma importante cuando tenemos infección o estímulos inflamatorios y sus niveles pueden incrementarse también en sujetos que fuman, que son diabéticos, que son hipertensos, obesos y que son sedentarios. Los niveles de fibrinógeno generalmente se ven alterados por los fármacos que nosotros utilizamos en forma frecuente, que son los fibratos y la niacina, y no hay efecto sobre estos por las estatinas o por la aspirina. Y finalmente, la homocisteína, que ha estado dando vueltas por ahí como un factor de riesgo. Este es un metabolito del metabolismo de la metionina, en donde tiene que ver el ácido fólico y tienen que ver algunas vitaminas como la B2, la B2 y la B6 para la formación de sulfato de cisteína. Cuando esto no sucede y está alterada esta enzima, que es la MTHFR, que es la metilén tetrahidrofolato reductasa, nos quedamos en la homocisteína y ahí es donde vienen los problemas de homocisteinemia. Sin embargo, esto afortunadamente se presenta solamente o en la gran mayoría de los casos en forma genética, como homocistinurias homocigóticas, mutaciones de esta enzima que ya les mencioné que tiene un nombre muy complicado, y otras enfermedades como falla renal, hipotiroidismo y drogas que interfieren con el metabolismo de los folatos. Aquí podemos ver a las drogas como los quimioterapéuticos de tipo metrotexato.